feriados, nosotros estamos acá, somos como sarmientinos en ese aspecto. No nos para la guerra de Medio Oriente, no nada. nos para... la convulsión política de la Argentina, nada. La crisis del Partido Socialista Español en España. Tenemos que explicar todo, por eso. No nos para nadie nosotros. No, y además encima hacemos levantar a la gente. La invitamos a Margarita Stolbizer y se levantó en el feriado y aquí está con nosotros la diputada. ¿Es GEN todavía? Sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, un partido que fundamos en el 2007. Así es. Bueno, pero están dentro del bloque de encuentro. En el bloque Encuentro Federal, sí. Bien, bueno. Con distintas identidades partidarias en un bloque bastante heterogéneo, pero no solo nos llevamos muy bien, estoy convencida que es el lugar desde donde hacemos el mejor desafío sobre lo que tiene que venir, ¿no? Que es construir un espacio de racionalidad, de equilibrio, de moderación, de decencia, aún en las diversidades. Es el espacio que conduce Pichetto. Sí, Pichetto es el presidente de nuestro bloque, un bloque que tiene sus diversidades, se expresan muchas veces en votaciones, muchas veces votamos distinto. Hemos tenido oportunidades en las que el bloque votan unos a favor, unos en contra y otros se abstienen, pero tenemos un paraguas... Pero se mantienen ahí. Sí, y estamos convencidos que pensando la Argentina que viene, hay que pensar en un espacio con estas características, ¿no? Que no se deje llevar por esta Argentina pendular que tanto daño nos ha hecho, digamos, con extremos que se expresan cada vez de manera más violenta. El bochorno de lo que fue la sesión de la semana pasada en la Cámara, con las mujeres de los dos extremos insultándose, cosas que yo nunca había visto. A Pichetto le pasa como a mí, que somos muy antiguos, y entonces no deja de asombrarme el nivel de violencia y la degradación que tiene el debate político, ¿no? En un congreso donde yo he escuchado y he participado de confrontaciones fuertísimas entre los bloques peronista y radical, pero sin embargo con un marco de convivencia, de respeto. El debate era muy fuerte, pero debate de contenidos, de ideas, digamos. En los debates, obvio que se mataban, pero después todo el mundo tenía vínculo y era siempre con respeto el debate. Hoy no, hoy hay una degradación del debate, cada uno habla de lo que quiere. Y cuando decís hoy no, ¿esto empezó ahora? ¿Es no, este momento? No, llevamos varios años en los que se ha ido degradando, pero creo que la incorporación de La Libertad Avanza, me cuesta decirlo, pero también me costaría no decirlo, me parece que ha contribuido mucho más a la degradación del debate por muchas de las personas que ingresaron ahora. Insisto, viene de antes, pero ahora es muy, muy brutal. ¿Cuál sería la caracterización? ¿Qué gente que no tiene el expertise de la política o hay algo más? ¿O es la dinámica del insulto que impone Milei? Claro. A ver, yo estoy convencida que cuando el insulto le gana a las ideas en el debate es porque no hay razones, no hay la posibilidad de sostener un debate desde la idea, entonces insultás y descalificás al otro. Esto ya venía de antes, insisto, no es nuevo, pero ahora te da como la idea de que algunos no tienen elementos para defenderse desde la racionalidad y entonces lo hacen de esa manera. Pero el otro día lo vimos en la confrontación con las mujeres de La Libertad Avanza y las mujeres de el cruce de Unión Cariñano por la Paz, claro. Y con Lemoyne, Santillán. Muy brutal, pero no fueron las únicas, porque recordemos que días anteriores habías tenido la escena de violencia, de pugilato con dos diputados, Sago y Almirón, que eran del propio bloque de La Libertad Avanza, esas cosas... Sí, los cruces entre Lemoyne y Pagano son de una virulencia tremendas. Personal, se mete hasta con el embarazo de una, Tremenda, ¿no? sí, porque van a lo personal. Me parece que eso que marcás es otra de las características que uno ve en el debate de hoy. Antes el debate era un debate fuerte de ideas, de proyectos. Hoy la descalificación va a los niveles de lo personal, ¿Tenés alguna idea por qué eso prende en la sociedad? Porque en algún otro momento, si uno traslada esto 10 años atrás, o sea, no sé, un presidente insultando como Milei o no sé, o una disputa de un diputado... Hubiera merecido reproche, ¿no? Sí, o por lo menos no te daría rédito político. Sí. Ahora pareciera que hasta da rédito político. A ver, yo creo que el kirchnerismo dejó un nivel de hartazgo y de enojo en la sociedad que les ha hecho perder su capacidad crítica a muchas personas y entonces hoy toleran todo. Yo digo, no se puede tolerar algunas cosas que hay hoy en este gobierno, en Milei.
ya no solo yendo estrictamente a lo político, a las políticas, sino este tipo de cosas. Yo cada vez que pienso, un presidente llamando a odiar, ¿no? Cuando dicen no odiamos lo suficiente, a mí eso ya me parece que excede todo tipo de límite, no se puede aceptar. Y sin embargo la gente repite, alienta. Por eso siempre digo que me preocupa ya no solo Milei, sino el alto nivel de convalidación social que Milei tiene. Eso es muy preocupante. ¿Hacia dónde va el país? Ahí donde también creo debemos empezar a pensar como sociedad de qué manera construimos un país distinto, una sociedad distinta y cómo elegimos gobiernos distintos, porque la oportunidad hoy, y esto va, digamos, a cuento de lo que pasa hoy con Cristina Fernández, Cristina va a estar afuera de la competencia electoral. A mi juicio, no se ve todavía en ninguna encuesta, pero a mi juicio va a ocurrir. Eso va a debilitar a Milei en la confrontación, por eso creo que ellos están preocupados por eso. La desaparición electoral de Cristina, ¿te parece que va a afectar a Milei? Sí, yo creo que va a ser así. Ahora, yo veo eso como una oportunidad, pensar a futuro. La gente lleva muchos años votando en contra de alguien. Entonces, cuando llega el momento de elegir, no elige el que le gusta, sino el que le puede ganar al otro. Es que las primeras encuestas dan lo contrario, ¿sabes? Sí. Muestran que Cristina se fortalece y Milei también. Sé que es así. Cristina, creo que lo mencionaste vos hace un hoy rato temprano, Jairo, ha tenido momentos de fortalecimiento de su propio poder, tienen que ver con sus momentos más complejos, digamos. Y yo creo que este es uno así. Ahora, lo que voy es que hay una oportunidad de la sociedad de empezar a elegir buenos gobernantes, no uno para que le gane al otro, porque ahí así es como caemos en esta situación. En su momento se eligió a Macri porque era el que le podía ganar al kirchnerismo, y después se eligió a Alberto Fernández para que le ganara a Macri, y después a Milei para que le gane al kirchnerismo de nuevo, ¿no? Margarita, ¿te alegra la detención de Cristina? No, ¿cómo me va a alegrar? No me va a escuchar a mí nunca andar pidiendo prisiones y esas cosas. A mí me alienta que los casos de corrupción se esclarezcan, que tengan obviamente condenas, porque creo que lo peor que le pasa a un país es la impunidad de los delitos, en todo tipo de delitos. Pero no me alegra, te diría que hasta me avergüenza, me parece lamentable que nos pasen estas cosas. A ver, déjame complejizar un poquito, porque una cosa que ocurre con la detención de Cristina o la confirmación de su condena, yo trato de pensarla fuera de la Argentina. Porque cuando vos lo pensás dentro de la Argentina, las pasiones te dominan en un sentido o en otro, hay muchos valores involucrados. Pero pensarlo, por ejemplo, yo lo pensaba respecto a Estados Unidos. Trump es un tipo que yo detesto. Creo que hay, lo que puedo analizar desde lejos, hay elementos bastante fuertes para pensar que el tipo incurrió en fraudes financieros en serie y además en abuso sexual. De hecho hay causas, y entonces te genera un dilema ahí, porque al mismo tiempo Trump es el tipo más votado de Estados Unidos, de hecho es presidente por eso. Si las condenas se hubieran confirmado, por un lado la impunidad hubiera estado derrotada en el caso de Trump en Estados Unidos, como lo estaría en el caso de Cristina, pero al mismo tiempo la democracia hubiera vivido un cimbronazo, porque mucha gente, de hecho la mayoría de Estados Unidos que hubiera querido votarlo no podría votarlo. Entonces esto te genera un dilema, es un dilema de muy difícil resolución, o dañás la justicia o dañás la democracia. Muchas veces estos dilemas existieron, por ejemplo la obediencia de vida fue un tipo, o el pacto de la Moncloa, no concedes en términos de justicia a cambio de consolidar la democracia. Bueno, acá hay un dilema parecido. Entonces hoy en día vos tenés, suponiendo que sea así, yo creo como vos que es así, que hubo hechos de corrupción gravísimos y la condena podría discutirse en términos formales, pero en términos del fondo de la cuestión, lo que pasó. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que querría votar a Cristina, depende del momento, de un 35 y un 45%, son muchos, que no creen que es culpable y que creen que sus derechos democráticos están violentados por este tema. Entonces, frente a este dilema, digamos, ¿cómo lo resolvés vos? A ver, yo creo que no hay dilema cuando lo que existe es una condena por delitos que se cometieron y que es aplicable a sus derechos a ser candidata o no. Entonces no tengo ese dilema. ¿Pero no ves el perjuicio que se genera en otro sentido? A ver, no alcanzo a ver el perjuicio, insisto, porque
si hay una regla que nosotros necesitamos recuperar, que te marcaba antes, es la no impunidad. La impunidad siempre es la invitación a repetir los delitos. Si no hay sanción, si no hay castigo, más allá de que desalienta la confianza en las instituciones, todo lo demás, lo peor es que se repite la conducta si no hay sanción. Y nosotros necesitamos. Yo creo que acá lo importante es que el mensaje le llegue a todos, porque algún día, tarde o temprano, habrá una condena en el caso Libra. Y entonces me parece que hay que poder receptar esa situación. Y tal vez Milei ya no sea más presidente y tal vez se le quite la posibilidad de ser un candidato el día que haya una sentencia. Y yo aspiro a eso. Aspiro a que el ordenamiento del país, de la democracia, del Estado de Derecho y de la división de poderes funcione de esa manera. El que comete delito no puede ser impune. Ahora, a eso, para incorporar al planteo que te hacía Ernesto, ¿no notás que de alguna manera está, como decíamos, se dice en el fútbol, la cancha inclinada? Es decir, uno ve todos los procesamientos todas las causas que tiene abiertas. El otro día hice una buena recopilación, chequeado.com, que tiene abierta Mauricio Macri o la familia Mauricio Macri, y casi ninguna, ni siquiera los llaman a declarar, ¿no? Uh-huh. ¿No notás que hay, por lo menos en la justicia, cierto sesgo a ser más rápidos cuando tienen que juzgar a dirigentes del peronismo que cuando tienen que analizar la situación de Mauricio Macri, familia, sectores empresarios? A ver, primero, no es buena la generalización. La justicia no funciona toda de la misma manera. Nunca me gusta la generalización. Bueno, la justicia federal, Pero yo digo, no me gusta la generalización ni en la política ni en el periodismo. No, pero la justicia federal, me refiero a la Corte de la Justicia Federal. No todo funciona de la misma manera. Y también dentro de la justicia federal, hay jueces y fiscales que trabajan bien. Sí, te puedo nombrar, Rívolo es uno, Casanello es otro, que funcionan bien dentro de lo que pueden. Y hay otros que no, que están en el límite del delito posiblemente. Ahora, también se mira mucho esto, y por eso te hacía te mencionaba el tema Libra. Estamos hablando de delitos cometidos en un gobierno hace 20 años. Todos los jueces y magistrados que intervinieron, que son muchos y algunos nombrados por el propio kirchnerismo, 20 dice el fallo de la Corte, evalúan los delitos cometidos. Todos dicen el plan criminal funcionó del 2003 al 2015. ¿Plan criminal? Sí, así es como muchos jueces han calificado. ¿Sí? Es un plan criminal de apropiación de los recursos del Estado. Es así, los crímenes son los delitos, es exactamente lo mismo, más allá de la envergadura de qué tipo de delitos sean. Hay el funcionamiento de un sistema de corrupción entre el 2003 y el 2015. Lo que iba a decir es que en algunos casos son delitos de hace 20 años. Por lo tanto, lo que no podemos decir es que en este caso la justicia actuó demasiado rápido. Y yo creo que en algún momento los otros delitos, en la medida en que sean probados, van a correr la misma suerte y van a estar... que algunos sectores de la justicia tienen una mirada tal vez más condescendiente con algunos sectores, es posible que así sea, no voy a decir que no, ahora no voy a dejar de reclamar lo que es justo. Si algo tengo... Lo que pasa es que si solamente la justicia condena a un sector político y el otro no, deja de ser justo. No, pero es que de ninguna manera podría ser así. Yo digo con la autoridad que me da no haber tenido doble vara. Presenté denuncias penales contra el gobierno de Macri. He presentado contra el de Milei también, como lo hice con Menem y como lo hice con el kirchnerismo, porque creo que es mi obligación como funcionaria pública, cuando creo que hay un delito, me presento en la justicia. Por lo tanto, no tengo esa doble vara. Y creo que en algún momento, cuando estas causas avancen y se puedan probar si efectivamente existió delito, van a tener que tener la condena. ¿Confías en la imparcialidad que tiene la Corte y los Creo jueces? que en algún momento llega. En esta causa no tengo duda. Yo te digo, yo en general pienso como vos en términos conceptuales. Lo que pasa es que hay hechos que me obligan a repensar esas cosas. Por ejemplo, cuando vos decís la justicia, que es mi visión, son muchos funcionarios judiciales, cada cual tiene su lógica, etcétera. Los tiempos son acordes al momento que se produjeron los hechos, acorde al momento que cada uno deja el poder. Pero a mí me llama mucho la atención. Hay un momento que empiezo a ver un sesgo muy fuerte, y me pregunto si lo que estamos es ante un hecho de derrota de la impunidad, o ante un hecho donde un sector agraviado por Cristina Kirchner, que es la justicia,
y con sus vínculos políticos, se está tomando venganza utilizando la corrupción como argumento en lugar de esclarecer un hecho de corrupción que, insisto, estoy convencido que existió, no Claro. pongo en duda de eso. ¿Y en qué lo veo? Reinaldo te planteó el doble estándar con el macrismo. El doble estándar con el macrismo es escandaloso, no es por una cuestión de tiempos. Te doy un ejemplo, pero entre otros. No lo llaman a declarar. El caso del espionaje a periodistas, diciendo que era una célula dormida, una sola perdida, y que además tampoco están presos los espías, o sea, nadie. El caso del soterramiento de Sarmiento, hay un informe, no sé si lo viste, de Juan Pablo Picardi, el fiscal. En su momento me presenté en esa causa. Perdóname, es un informe del 2020, estamos a 5 años, no lo llamaron a declarar. Por ahí es inocente, no lo sé, pero no lo llaman a declarar. Todo está cajoneado, Panama Paper, energía eólica, todo cajoneado. No hay. El caso de Pepín Rodríguez Simón. ¿Cómo es que el tipo se profuga, cosa que ningún kirchnerista hizo, por lo menos la mayoría de los que uno ve, se profuga, vuelve y lo sobresean y no pasa un día preso? Entonces cuando uno ve todo eso, y además ve los tiempos de la Corte, o sea, cómo la Corte recibe el recurso de Cristina mucho después que el decreto, para mí escandaloso, de Milei, no se expide sobre el decreto y se expide más rápido sobre eso, para decirte un caso nomás. Entonces hay preguntas que son difíciles de no hacerse respecto a este proceso, porque yo digo, bueno, tenés un símbolo de la democracia argentina, 2 veces presidenta, líder de la oposición. Yo no te discuto Debido, Jaime, los que tienen que... Otros sí te los discuto, pero los que tienen que estar en cana por corrupción, la causa de 11 se hizo durante el mandato de Cristina, o sea, tardó 3 años, no todo fue lento. Y fueron en cana ministros, secretarios de Estado, empresarios, etcétera, y está bien que estén en cana. Lo que digo es, dado el cuidado que el sistema tiene que tener por la figura simbólica, lo que yo veo es jueces con conducta improcedente como vínculos políticos espurios que no debería haber, sobre todo en un caso así. El juez de primera instancia que saca el coso va al lago escondido invitado por el grupo económico que más enfrentó está con Cristina. La Corte toma tiempos que no son los tiempos que utiliza ni para otros expresidentes ni para otras causas. Los jueces no se mueven con el macrismo en nada. Ves todo eso y hay unas preguntas para hacerse. Insisto, en mi caso, sobre la base de que la corrupción existió y que fue grave y que si yo tuviera que... Y que hay que sancionarla. Y que si yo fuera fiscal o juez, tal vez la declararía culpable. No lo sé, quiero ver la causa porque ahí hay garantías, hay dudas, etcétera. Pero tendería a pensar eso. Pero veo todo lo otro y cuando miro no hacia Cristina, sino hacia el sistema, cómo funciona, me parece horroroso. Sí, entonces... Primera cuestión, yo puedo suscribir en gran medida el escándalo que a vos te produce todo eso. La verdad es que lo comparto. Lo suscribo absolutamente. Lo que no podría nunca es utilizar eso y decir, como la justicia es demasiado condescendiente, no sé si ese fue el término que usó con Macri, entonces que no la sancionen a Cristina. Me parece tan inoportuno que en el momento en que se está evaluando la condena de Cristina, muchos sacan a relucir el tema Macri, como si pudiéramos poner las dos cosas en la balanza. Entonces, no jugamos a Macri, no juguemos a Cristina. Ves que son dos cosas totalmente distintas. Pero mira, yo creo que hay que hacer el reclamo sobre lo de Macri. ¿Sabés cómo lo planteo? Fíjate qué diferente hubiese sido que Cristina, que la Corte hubiera ratificado la condena a Cristina, si previamente por lo menos alguna de las causas de Macri hubieran sido resueltas, o que la Corte hubiera resuelto la constitucionalidad del decreto de Milei. Digo, si la Corte hubiera dado alguna señal en los últimos años de cierta imparcialidad. No hubiera aceptado el juramento de un juez que había sido incorporado por decreto. Sí, te genera muchas sospechas. Es todo eso lo comparto. La velocidad lo que a la que sale el fallo antes es que todos esos argumentos los pongamos arriba de la mesa para cuestionar lo de Cristina. A ver, el fallo que hace la Corte la semana pasada ni siquiera es un fallo confirmatorio ni condenatorio, nada. Es de una simpleza porque es el rechazo de un recurso de queja por improcedente, por infundado, no condena porque nuestro sistema penal judicial tiene como última instancia la Cámara de Casación, que ya había condenado. Lo que la Corte debía hacer, incluso creo, porque muchos decían que iba a salir con el 280 que no tiene obligación de fundar, no,
lo fundó, y lo fundó bien, casi 30 páginas escribió con sus fundamentos, pero era simplemente el rechazo a un recurso procesal. No lo puedo poner en el mismo límite en el que analiza la constitucionalidad de un decreto. Más allá de que yo creo que el decreto es inconstitucional, que la justicia es demasiado lenta en ese tratamiento. El decreto es inconstitucional y ellos nos expiden, yo no sé si no es causal de juicio político. Pero es lo que digo, si es inconstitucional y vos decís, che, se cargaron no sé cuántas leyes, pasó por encima del Congreso, nada de esto se puede, de lo que está pasando en el país se puede hacer con la base de eso, y la Corte no se expide. Entonces, Ernesto, yo he hablado 1000 veces sobre estas cuestiones, porque yo tengo una mirada muy crítica sobre el funcionamiento del Poder Judicial, y siempre lo digo, miremos el deficiente funcionamiento de nuestro sistema judicial apuntando a otros sectores sociales. Es muy malo cuando un trabajador busca una indemnización por despido, es muy malo cuando una mujer busca la actualización de su cuota alimentaria. Es muy malo el funcionamiento de nuestro sistema judicial en general, lo he criticado siempre. Ahora, la verdad que por esa crítica voy a terminar justificando, criticando que le hagan el fallo a Cristina. No, la verdad es que nuestro sistema necesita que quienes cometieron delitos no sean impunes y que tengan la sanción que le corresponde en el momento que les corresponde, que fue un tránsito de muchos años de trámite judicial, que ahí es donde hay otra diferencia que yo tengo en mi mirada con la tuya. Vos lo planteás desde lo conceptual, dijiste, la verdad es que yo conozco la causa. Entonces tengo la más absoluta convicción de un procedimiento que cumplió con todos los pasos y llegó con la Cámara de Casación a la confirmación en doble instancia de una condena. Ahora lo único que la Corte hizo fue rechazar una queja que era improcedente y entonces quedó firme el fallo. Margarita, pero ese procedimiento fue un procedimiento muy regular. Dado tu conocimiento de la causa, una de las cosas que a mí más me sorprenden de la causa en sí es que se llegue al presidente y haya sido sobreseído el ministro de Obras Públicas en una causa que tiene que ver con obra pública y que ni siquiera hayan sido citados en todo el proceso los jefes de gabinete. ¿Tenés una explicación para eso? Mira, la puedo tener aún cuando me hubiera gustado más que hubieran estado todos, por supuesto, pero la explicación un poco la da la Corte cuando menciona, que a mí me llamó la atención por eso que la Corte fundó su fallo, y menciona el decreto que firma Cristina, si no me equivoco, en el 2009, donde ella decide el direccionamiento del fideicomiso que recaudaba mucho dinero, el del impuesto a los combustibles, y le da el manejo casi exclusivo de eso a Vialidad y a José López. De alguna manera excluye al Ministerio de Infraestructura, ella misma con su decisión, por eso es que apuntan mucho a ella y a por qué ella aparece involucrada en todo esto, y entonces va José López, que sí está en la causa. Es la única explicación que yo tengo. No te puedo decir ni que esté bien ni que esté mal, a mí me hubiera encantado que estuviera debido también en la causa, pero me da la impresión que como toda la investigación fue mucho por ese lado, que era demostrar la responsabilidad directa que Cristina tenía, entre otras cosas porque en la causa quedó demostrado, Lázaro Báez es no solo amigo, sino socio en muchos negocios con la familia Kirchner, y le terminan dirigiendo a él en un sistema de cartelización muy brutal. Lázaro Báez competía siempre contra sí mismo, se había quedado con todas las empresas competidoras, eso hacía que se elevara muchísimo el precio, pagaban muchos sobreprecios en la obra pública, siempre ganaba el mismo, y después también hay que tener la mirada integral sobre todo este sistema de corrupción, porque en las otras causas se investiga cómo le devolvía plata a la familia Kirchner. Son muchos los elementos que hay en la causa, muchos. La explicación a esto que vos decís, para mí es esa. No sé si está bien o si está mal. A mí me hubiera gustado que estuviera debido, como me hubiera gustado que la causa terminara con condena por asociación ilícita, porque estoy convencida que eso no funcionaba si no había una asociación ilícita ahí, pero bueno, los jueces decidieron excluirlo. No, para mí está bien. No, yo tengo la última nomás antes de pedirte porque el otro día le rompieron el auto. Hay algo que le preocupa en el gobierno y por lo que uno sabe, ¿no? Y va a haber una movilización muy importante aparentemente este miércoles. En el video de la Cámpora convocado a la movilización hay una muy clara reivindicación del ataque a TN, porque hay toda una serie de hechos donde respuesta frente a lo que pasa y en el medio aparece imágenes del ataque a TN. Bueno, arranca
con el momento del discurso de Cristina donde alguien lo insulta a Milei y ella dice no, y alguien grita Manieto, hijo de puta, y ella dice amén. Así arranca el video y en el medio del video aparece el ataque a TN en un contexto donde ciertamente no es que... Este es un video de la Cámpora. De la Cámpora, Hay sí. una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es esta cosa, en el ataque a TN y en muchos otros lugares he visto las pintadas del Manieto mafioso, ¿no? Yo no lo conozco a Manieto, nunca en mi vida lo vi a Manieto, pero me da la impresión que es como una causa que atrasa un montón, la verdad. Echarle la culpa a Manieto de la condena Cristina, que toda la pelea se dé a partir del grupo Clarín, me parece que es una cosa que atrasa, que es tan mínima a esta altura, que es poner eso como eje de discusión para desplegar, digamos, una bronca. Que Clarín digamos. es un factor de poder económico en la Argentina, me parece que no atrasa. Nunca Clarín... Independientemente de la relación que uno le pueda trazar o no con la condena, ¿no? Nunca Clarín pudo definir el voto popular en realidad, y Cristina ha ganado elecciones pese a tener a Clarín en contra. No creo que la condena se deba a ninguna operación de Clarín en realidad, pero digo, me da la impresión que las pintadas esas y todo eso es algo, yo lo registro como una antigüedad poner la pelea ubicada en ese punto, ¿no? Bien. No te iba a preguntar si temías algún hecho de violencia, si esto te parece que puede habilitar, no sé, situaciones más complejas. Sí, no es que le tema de manera personal, me da la impresión que puede haber algún desborde de violencia porque los discursos son violentos, esto que ustedes dicen, hay una reivindicación del hecho violento ahí en la empresa cuando lo ponen en el video, por lo tanto me parece que puede haber lugar. Acá se mezcla toda la discusión de qué van a decidir los jueces mañana seguramente sobre las características que va a tener la prisión domiciliaria. Si yo tuviera que decir que preferiría que le dieran a ella determinados privilegios que otros no tienen y que algunos rechazan, que es que vaya y haga todo el trámite de manera virtual en su casa. Que no tenga que ir a tribunales. Que no tenga que salir, porque me parece que eso desalienta en alguna medida una movilización que creo que algún riesgo tiene. Gracias, Gracias a ustedes. Margarita Stolbizer en el Pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum. Hasta mañana, amigo. Chao, Rey. Chao. radioconvoz.com